Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. El contexto en que se da ese fenómeno que llamamos la globalización de poder es el tema central para nosotros los latinoamericanos. A eso la literatura científica le llama imperialismo. El imperialismo es el contexto en el cual ocurre este fenómeno que llamamos la globalización. Que sigue el fondomonetarismo en función. Y el fondomonetarismo es eso. Es la aplicación de una política económica que es el principal problema de seguridad del país. Esa política económica, una política económica de contención salarial, de superexplotación del trabajo y de liberación de precios, de la canasta obrera, por ejemplo. Entonces, usted necesita policía y necesita ejército para enfrentar una explosividad brutal de esas. Estados Unidos jamás aplicaría una cosa de esas. Pero instituciones públicas de Estados Unidos, que además son instituciones financieras internacionales, pero son instituciones públicas de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y luego el Banco Interamericano de Desarrollo, son los que dictan el recetario macroeconómico que se sigue aquí. Esa economía de saqueo sí va requiriendo a partir de la presión mayores cantidades de recursos, como requiere ampliar territorios, y creo que hay que recuperar ciertos enfoques de la geopolítica, ¿no? En términos de que el capitalismo sí requiere de territorio, territorio en términos de recursos naturales, pero también de recursos humanos y también de mercado, y esa es una competencia que se está dando, y la herramienta de guerra y de ampliación tiene distintas vertientes. Una es abiertamente militar, en versiones más brutales, como la que conocemos de Medio Oriente, y en América Latina es violenta, con distintas escalas, pero el ciclo comienza con algo que a veces se nos olvida, y no sé si paso aquí, y que tiene que ver con los llamados acuerdos de libre comercio, ¿no? Que hoy tenés más Estado que nunca para cumplir funciones represivas y de creación de un orden jurídico capaz de facilitar el proceso de explotación y opresión de estas grandes corporaciones, ¿verdad? Y además para controlar a las poblaciones. Y por eso la idea de que con el avance del libre mercado, del capitalismo, los estados tienden a diluirse. Esto está un poco en toda esta teorización tan confusa de Michael Harry y Tony Negri, no tiene ningún sentido, todo lo contrario. Además, el imperio no es virtual, el imperio es profundamente real. Lo que pasa es que muchos de los agentes que hoy son aquellos mediante los cuales se procesan los vectores de la dominación imperialista han cambiado. Y nosotros como marxistas tenemos que estar muy atentos a ese tema, ¿verdad? Es decir, hoy en día tenemos un capitalismo en donde resulta que las más grandes empresas son empresas que no producen bienes de ningún tipo. Otro elemento que a nuestro juicio es muy importante, el capital financiero, ya lo hemos hablado, la financiarización de la economía mundial, ¿verdad? Que es un tema crucial hoy en día, es el capital financiero el que manda, ¿verdad? A través de un conjunto de instituciones creadas en la segunda posguerra, Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, Banco Central Europeo, que ejerce una dictadura tremenda sobre todos los países de la Unión Europea. Tú sabes que, por ejemplo, ningún parlamento europeo puede aprobar un presupuesto si primero no tiene la aprobación del presidente del Banco Central Europeo. Cuando vos comparás el imperio británico, ¿verdad?, con el imperio norteamericano, para tomar los dos últimos grandes imperios,
El Imperio Británico se mantenía por la vía del comercio, por la vía de las armas, ¿no es cierto? Y en mucho menor medida por la vía de lo que era la dominación ideológica y cultural. Si bien algunos segmentos de nuestras sociedades en América Latina eran anglófilos y por lo tanto imitaban algunas costumbres, modales, vestimentas, etcétera, de los británicos, la mayoría de la población no lo era. Sin embargo, el capitalismo estadounidense, el imperialismo estadounidense, después de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló un programa fenomenal, ¿verdad?, de dominación ideológica, penetración cultural, a través de Hollywood, ¿verdad?, y a través de toda esa industria cinematográfica, fílmica, que hace que hoy, al día de hoy, aproximadamente el 75 o el 80% de las imágenes que circulan en el mundo sean producidas en los Estados Unidos de América. Y que hoy, digamos, esta dominación ideológica y cultural que ningún otro imperialismo tuvo antes, se pueda ramificar a través de una red de medios de comunicación, fundamentalmente prensa, radio, televisión y en alguna medida las redes sociales, que han creado un sentido común, casi te diría planetario. The new imperialism depends on the imposition and maintenance of capitalist economic imperatives. And this economic order, now, which is now a truly global order, needs its own justification. At the same time, global capital certainly does need political support and military support. The trouble is that for now, and I would say for the foreseeable future, that political support has to take the form of territorial states whose power doesn't remotely coincide with the global reach of capital. So the new imperialist ideology doesn't only have to find ways of justifying the global economy. It also has to legitimate what are plainly the actions of territorial states, including military actions. So how does the new imperial ideology legitimate the global economic order? Well, the new imperialism, like the ancient one, invokes some kind of universal order, which is supposed to transcend all earthly particularities, all differences of time and place. This time, for the first time, there's what you might call a real material, historical universality. Capitalism has set in motion a new kind of historical dynamic with a totalizing logic, if you will pardon the expression, unlike anything the world has ever seen before. Now, for the first time, we can really talk about a truly universal history. Universal both in the sense that it's global and in the sense that one overwhelming systemic logic reaches into every corner of our lives. La situación en Estados Unidos es compleja. Primero, porque los sectores globalistas financieros que controlan los grandes medios de comunicación, particularmente la CNN, están en una situación donde movilizan permanentemente sus bases sociales. Y por otro lado, los sectores que tenían al NAFTA, a México y a Canadá, es decir, los sectores de neoconservadores del Partido Republicano, que ahora tienen lugar en el gobierno, tienen diferencia también con Trump, lo que pasa es que es su situación de debilidad. Y por otro lado, Trump tiene un programa, porque él llega al gobierno por esta crisis de estos dos grandes actores estratégicos, que habiendo nacido en Estados Unidos, unos ya operan a nivel global y otros operan como actores continentales, y Trump que empieza a expresar en su discurso el viejo industrialismo de mercado interno. Es un nacionalismo industrialista de mercado interno. Entonces, tenemos dos actores estratégicos confrontando en un nivel de profundidad que se agrava, y en ese momento, sí, Trump no solamente sería la expresión de la crisis, del choque de los dos grandes actores financieros, sino incluso podría convertirse y expresar un gran proyecto estratégico siendo parte del esquema BRICS. Lo mismo está sucediendo con este actor financiero unipolar norteamericano que ya entró en pérdida estratégica, en un declive definido, y se prevé para el 2020 una situación de estallido de burbuja y caída estructural, es decir, ya no declive estratégico, que es un concepto de caída en pendiente, sino
pérdida sustantiva de capacidad de proyectar poder.